Amados, en este mes que inicia, este es el primer domingo del mes, el pastor ahí siempre guiado por el Espíritu Santo establece una temática, una guía, y para este mes corresponde la bendición de la cobertura. Y sí, la cobertura, lo vamos colocando ahí en la presentación, por favor, a los muchachos de producción, para ir rapidito con el tiempo para que se coman el arroz con pollo, es lo que hay hoy en las ventas. ¿Sí? Tranquilos. Yo quiero enseñarles esto solamente un momento, hermanos. Quiero que la iglesia me preste mucha atención. Solamente voy a tomar un minuto para eso. Hermanos, ustedes pueden ver todas las manifestaciones que hay hoy en Europa, inclusive acá en Costa Rica, con la gente con la bandera de Palestina, abogando por lo que está pasando en Gaza, que es bastante lamentable. Pero usted no ve a nadie en todo el mundo, menos en este país, no ve a nadie saliendo a manifestarse por el genocidio de cristianos que está pasando ahorita en Nigeria. En Nigeria, desde que empezó el 2025, ha habido 7,000 cristianos masacrados. 7,000. Nosotros estamos aquí celebrando, y qué país más bendecido que nosotros todavía, escuchen, todavía no tendremos una persecución así. Tendrá que venir esa persecución dentro de unos años. Ahorita es intelectual para nosotros la persecución, pero se tiene que, aquí se lo digo, ¿verdad? Hay una noticia regular. En este lado, en esta latitud de nosotros, no llegará tanto el ataque feroz, hermano, de la persecución, tanto no, pero sí llegará. Hermanos, desde el 2009 hasta nuestros días han matado 100,000 cristianos y quemado 18,000 iglesias en Nigeria. Eso está pasando en este momento. O sea, diariamente están matando a 100 creyentes en las iglesias. Los ametrallan, los masacran, los torturan, les vuelan fuego, los encierran en las iglesias con todo, ¿verdad? Tiran. Vaya manera, el pastor Randa, ¿verdad?, de bajarnos el moco que teníamos ahorita en la parte espiritual. Pero ¿sabe qué es lo que pasa, hermano? Que a veces hay mucha fantasía dentro de las iglesias, dentro de la vida cristiana. Y nosotros tenemos que ubicarnos, hermano, estar ubicados de esto. Entonces uno dice, bueno, qué tremendo todas esas manifestaciones de gente que no sabe ni lo que está manifestando ahí en la calle, hermano. Pero gente que igual que vayan a hacer esa manifestación allá justamente para que vean cómo les va. Uno se pregunta, qué raro, ¿por qué los medios no hablan de esto? Usted no ve en los canales nacionales, bueno, yo no lo veo por dicha, sobre todo uno que está entre el 6 y el 8. Eso llega uno y dice, ¿por qué no lo han hecho públicamente? ¿Por qué no lo presentan? Porque no conviene. Porque no conviene. Y les digo, Jesús nos advirtió de esto y nos dijo a nosotros. Y Jesús dice, por eso el mundo me aborrece. ¿Sabe por qué? Es que lo dijo él, por dicha él nos da la respuesta en el Evangelio de Juan. Dice, el mundo me aborrece porque yo doy testimonio de que sus obras son malas. ¿Ve? Por eso es que, entonces, yo hablaba estos días con un grupo de gente y le decía, ¿sabe qué? Sepa que cuando usted abraza la fe cristiana de verdad, cuando realmente usted conoce a Cristo y Cristo se le revela a usted, usted no cae bien ante la sociedad. No, nosotros no caemos bien. Voy a ponérselo más bonito. Usted no lo quiere. A nosotros no nos quieren, hermano, por ser cristianos. ¿Por qué? Porque, y ahora el argumento debatible de los foros y de las redes es que, o sea, el argumento filosófico y de los intelectuales es que a qué recurso nosotros asistimos de creernos moralmente superiores a los demás cuando decimos que algo no está bien. Y no es que nosotros no nos creemos moralmente superiores, sino que el que es superior moralmente es el que está en nosotros y nos manda a nosotros a hablar de estas cosas. Entonces, yo no sé cuántos están dispuestos y dispuestos a seguir hablando la verdad y sepa que cada vez vamos a caer menos bien. ¿Pero usted cree que usted cae bien? Pero no, si es cristiano, a la gente no le gusta su modus vivendi por lo que está dentro de usted. Es decir, cuando usted
no le gusta estar en un ambiente que realmente Dios no agrada, que usted esté, la gente empieza a señalar, empieza a decirle que qué se cree usted, que aquí y que allá. Pero yo veo esto, veo que hay algo muy interesante, porque escribía a alguien que reporta desde Nigeria todo esto que está pasando, y también en Sudán del Sur también está pasando. Vean, hermanos y hermanas, ¿qué es esto? Cuando hay persecución como esta, no se trata de quién es católico o evangélico, porque muchas de las iglesias son católicas y son católicos a los que están matando también allá. Entonces, cuando hay una persecución recia, un odio acérrimo sobre esto, no tiene que ver catolicismo ni protestantismo, sino que hay algo en común, el cristianismo. Cristo es lo que se convierte en un enemigo para ellos. Entonces, se los digo, les dejo, no una carga, debería ser una carga, un yunque que yo les pueda dejar, pero por lo menos un motivo de oración, de que si usted no sabía lo que está pasando en Nigeria, tal vez yo se lo comunico ahora, y que yo digo, increíble, hermano, que la gente no esté manifestándose. Esto es un genocidio, también, y la gente no está hablando de eso. Entonces solamente quería hacer este aporte porque no puede dejarlo pasar, que como iglesia tengamos presente esto de nuestros hermanos, que vean, les queman la iglesia, los que sobreviven se vuelven a reunir al mismo, que la iglesia toda quemada. Yo vi una foto donde siguen todavía reuniéndose ahí. Entonces, hermano, bendito sea el Señor, hermano, que nosotros podamos ser dignos de alcanzar algún día parecernos a esta gente, que esa gente yo creo, ¿sabe que yo creo que son los que dice la carta a los hebreos? Gente que el mundo no era digno de ellos. Esos son los que Dios dice, gente dice que el mundo no era digno de ellos, dice el autor de los hebreos. Eso es, hermano, bendito sea el Señor. Oye, son sus hermanos, son sus hermanas, y allá son despiadados, hermano, la forma como están torturando, masacrando. 15 millones han sido desplazados de las regiones, los van desplazando, los que pueden huir van siendo desplazados. 15 millones desde el 2009 a hoy, desplazados. Pero nadie habla de eso, pero yo no podía guardar, hoy hablo de eso, yo ya también llegue esta transmisión a todas partes, lo que sea, pero nos levantamos hoy como iglesia en favor de nuestros hermanos santos consagrados de allá de Nigeria y otras partes del mundo. Como estamos hablando de la cobertura en este mes, la bendición de la cobertura, y verdad, a veces cuesta mucho a la gente entender esto de las coberturas, de la cobertura ministerial, de la cobertura. Es muy cierto, la cobertura es necesaria, pero tiene que ser una cobertura según Dios. ¿Ven? Eso no es una camisa que yo me pongo y me la quito, es una cobertura según Dios. Entonces, para avanzar bien rápido, yo solamente traje 3 aspectos de 16 que se pueden ver en cuanto a cuando la Biblia habla de coberturas en diferentes episodios. Y yo quiero que veamos la cobertura según Dios. Y la cobertura en la Biblia siempre tiene que ver con vestidura, con poner vestiduras, con poner ropaje, con arropar. Entonces, cuando yo estaba preparándome en esto, veo en Génesis 3:21, en la Biblia de las Américas, dice así: y el Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer, y los vistió. Vamos a ver hoy en los minutos que tengo, que la cobertura según Dios y no según los hombres, las coberturas que son necesarias, eso quiero que veamos muy rápido, las coberturas que son necesarias realmente según Dios, porque las coberturas son una bendición. Yo creo en eso, ¿no? Uno puede andar ahí, diría mi señora madre, al garete, ¿verdad? Desde el mismo inicio de la humanidad, como podemos ver en este texto, vemos la actitud que tiene Dios de cubrir. Dios quiere cubrir. Adán y Eva, al desobedecer, pierden la luz que ellos tenían. Vean qué interesante. La luz que tenían Adán y Eva la pierden una vez que desobedecen. Entonces, ¿qué es lo que Dios hace? O sea, la actitud de Dios, repito, es cubrir. Pero la del enemigo es la de desnudar, la de avergonzar. Entonces, ¿recuerdan aquella iglesia de Apocalipsis en el capítulo 3 a la Odisea? Le dice
que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Cuando alguien anda sin cobertura, es como andar desnudo espiritualmente y se pasa vergüenza, se está muy expuesta a la persona. Inclusive el profeta Isaías en el capítulo 47 habla también, dice: tu vergüenza y tu deshonor será visto, quedará al descubierto. Entonces, es interesante ver cómo los primeros seres humanos, los de ultra, archimega, tatarabuelos suyos, Adán y Eva, nunca tuvieron ropa, pero aún así no les daba vergüenza antes. Qué interesante, ¿eh? O sea, ellos no tenían ropa, pero no se avergonzaban antes. La versión Palabra de Dios para Todos, en el verso 7, cuando ellos desobedecen, dice esa versión que una vez que ellos desobedecen es como si se les abrieran los ojos y se dieron cuenta que estaban desnudos, y ellos mismos ¿qué hacen? Se hacen vestiduras de hojas de higuera. Dice que la cosieron, yo no sé cómo hicieron, yo no sé, no me he metido en el software que tengo ahí en hebreo. Claro, yo no sé hebreo ni un segundo, sé ni en hebreo una aguja sé, pero saber hebreo. Entonces, yo no sé si se refirieron a que las cocían de alguna manera, que hagan juntas, o que fue que las suazaron como las hojas de los tamales, las cocieron, las cocinaron. Pero ellos lo hicieron. Entonces, qué interesante es que cuando nosotros nos damos cuenta que estamos sin una cobertura, que no estamos cubiertos, que no estamos vestidos, corremos a poner nuestras propias vestiduras nosotros, a hacer vestiduras, a decir: no, a mí el que me cubre es Dios es mi cobertura, porque cómo se ataca el tema de la cobertura, y en parte de razón, y ahorita voy a ver porque tengo que tocar el tema de la cobertura ministerial, pero ahorita en el ejemplo, este pasaje solamente es central para ver de que podemos ver 2 o 3 aspectos, si nos da tiempo, sobre las coberturas que Dios pone y no las nuestras o las que nosotros deseamos ponernos a nosotros mismos, hermano. En el ejemplo de Daniel, vamos a ver 2 o 3 aspectos, si me da tiempo, de tantos que hay, 3 escenarios diferentes de gente que fue arropada, que fue vestida porque no estaba en la categoría de vestidura, no tenía cobertura para llevar a cabo lo que el Señor quería que llevaran a cabo. Bueno, ¿ustedes qué creen que fue lo que pasó con ellos que se lo hicieron? Se los repito, que ellos siempre estaban desnudos. Pero ¿por qué llegan y se dan cuenta que están desnudos de un pronto a otro? Y usted dirá: sí, es que ellos pecaron. No fue que se le abrieron los ojos. La versión PDT dice que fue como que se le hubieran abierto los ojos. Ellos eran seres de luz, hermano. En el paraíso, en el huerto, eran seres de luz. Ellos resplandecían. La Biblia compara a Adán con Cristo en el Nuevo Testamento. Y Cristo sube al cielo, se transfigura, ahora está transformado. Así como sucede con Cristo y los que seremos resucitados en el día final, bendito sea el Señor, así eran Adán y Eva, y ellos eran seres de luz. Entonces sucede que ellos, cuando fallan, esa luz deja de brillar. O sea, ellos no se enteraban que estaban de luz por la luz, ellos no se daban cuenta porque resplandecían. Eran de otra estirpe. Además, físicamente eran eternos. Bueno, como pastor decía ahora, celebramos la independencia nuestra porque Adán le quedó la independencia al cielo y el cielo nos demandó a nosotros judicialmente y nos arruinó a toda la raza humana, porque teníamos hasta la virtud de no enfermarnos nunca, ni envejecer, ni morir nunca. En ese reflejo que tenían arriba, ellos eran seres de luz, hermanos, y de un pronto otros pierden esa luz, entonces se enteran, y usted está todo encandilado, y usted siempre resplandece por donde quiera que ande, y usted no sabe cómo anda de los hombros para abajo, ni se da cuenta. Eso sucedió con ellos. De pronto otro el resplandor se va. Por eso es que Juan capítulo 1 dice que Juan el Bautista anuncia la venida de Cristo. Me estoy metiendo en cosas, por esto es revelación, quiero trasladarle esto, de que aquel era la luz de los hombres. Jesús viene y retorna y nos vuelve a dar tiene disposición, otra vez regresa esa luz a la humanidad que perdieron en el huerto de Edén. Entonces,
cuando yo veo esto, sé y creo que las coberturas son una bendición, pero son una bendición cuando son según Dios. Entonces, el primer caso que yo veo acá es en Lucas 15:22, en la traducción lenguaje actual, el hijo menor. Todo el mundo dice el hijo pródigo. No es el hijo pródigo, hermano. Eso lo pusieron los lingüistas con un subtítulo en las Biblias. Jesús está hablando de una sola historia en un solo capítulo, pero los lingüistas, supuestamente para ayudarnos, le ponen la parábola de la oveja perdida. No, y si usted ve, la historia realmente se llama la parábola de los dos hijos, el mayor y el menor. Pero la gente la conoce como el hijo pródigo y así se quedó perpetuamente, pero no es correcto, no es así. Dice así Lucas 15:22 PLA: pero antes de que el muchacho terminara de hablar, el padre llamó a los sirvientes y les dijo: pronto, traigan la mejor ropa y vístanlo, pónganle un anillo y también sandalias. Usted conoce la historia. El hijo menor, cuando está en lo último de la perdición y ya no le queda ni para un simple alcantinero, para hacerle un simple alcantinero, el hijo menor vuelve en sí. El hijo menor regresa a la casa del padre, como todos conocemos la historia de que estábamos en religión, en la escuela que le enseñaban. Ahí todas las historias le enseñaban, esta y la de buen samaritano, esa no fallaban. No fallan. O sea, si usted no se sabe eso, va a tener que emperillarse en Semana Santa próxima, el otro año, ¿verdad? Para conocer un poco más. Yo sé que usted es un fiel lector de las Escrituras. Regresa a la casa del padre, llega arrepentido. El padre lo recibe feliz. Usted ha puesto atención en esa historia de los dos hijos, que el padre estaba en la puerta esperándolo. O sea, el padre siempre tuvo la esperanza de que él iba a regresar. Es interesante, a veces pasamos por encima. Y ni qué hablar del que se quedó en la casa. Y otra cosa interesante es que dice que cuando el hijo le dice: padre, quiero mi parte de la herencia, de los bienes que me corresponden por heredad, siendo el menor, ¿verdad? Cuando el que tiene que heredar primero es el mayor por primogénito. Entonces, ahí hay una ruptura de mente que Jesús hace con esta historia que es extraordinaria. Y dice que el padre, yo no sé cómo hizo ese señor, no quiero entrar en esos detalles, pero yo creo que la plata no la tenía debajo del colchón, ¿verdad? Y además la hacienda, todo estaba produciendo, tenía empleados, tenía una planilla gruesa, y los que saben de finanzas saben que la tajada del pastel más grande es la de la planilla, ¿verdad? Los empleados, los salarios. Entonces ese señor, yo no sé cómo consiguió, pero yo no sé si han pasado por alto, que el padre le da la herencia a los dos. No solo al que se va a despilfarrar, y le repartió los bienes a ambos, dice la Escritura. O sea, al que se quedó en la casa también. Y el muy pinche, ¿verdad?, de ese otro, ahí estaba el riquísimo que sea papi, que siga manteniendo eso. ¿Y por qué no sacó plata? Después reclamó que por qué no le había dado un becerro o algo para hacer fiesta. ¿Y por qué no lo sacó de la plata que ya le habían dado a la mamá también? El punto es este. Este joven regresa, el padre está en la puerta esperándolo, como es Dios con nosotros, siempre esperándolo para que regresemos. Pero el padre está muy contento, pero antes de que el hijo pueda ingresar, escuche bien, antes de que el hijo pueda ingresar a la casa, le dice el padre de familia: un momento, espérense, siervos, traigan la mejor vestidura. De hecho, el griego habla de la proto-vestidura, que es la primer vestidura. Otra versión dice la mejor, pero el griego habla de proto, que es la primer vestidura, que significa que hay una vestidura que él tuvo porque la perdió cuando abandonó ese privilegio que tenía. Entonces, ¿qué quiere decirles hoy? Que el padre recibe feliz a aquellos que están apartados, pero el padre dice: espérese un momentito, porque sin estar vestido adecuadamente no puedes entrar a la casa de Dios. No estoy hablando de cómo viene usted hoy vestido, no es eso, estoy hablando espiritualmente de poder ingresar al reino del Padre. Entonces, bendito sea el Señor. Este joven, inclusive antes de que le pongan el anillo, que es señal, ¿verdad?, de heredero, y antes de que le pongan sandalias, que tiene que ver con calzado, con santidad,
primero lo tienen que vestir, primero lo visten. Entonces, la cobertura él la había perdido cuando decidió irse de la casa del padre. Después de vivir perdidamente, ¿cómo fue que consiguió este muchacho, este joven, que lo vistieran de nuevo? ¿Cómo consigue uno otra vez volver a pedirle que vengan esas vestiduras, que vengan esos nuevos bríos? Si algún día alguien tuvo aquel primer amor, ¿se acuerdan que yo les he dicho que aquel momento cuando usted empezó en el Señor y se enamoró perdidamente del Señor? Aunque no es perdidamente, sino que estaba en la nariz y respiraba por la nariz de Cristo. Usted recuerda que usted oraba hasta para saber cuál marca de acción debiera comprar en la esquina. Ahora la gente casi no ora por nada, hermano, las decisiones importantes que tienen que tomar. Entonces, paulatinamente nosotros vamos descendiendo, vamos abandonando esas buenas prácticas, esas disciplinas espirituales, y pareciera que algunos que se han apartado de la cobertura principal necesitan hacer algo. Entonces, ¿cómo fue que hizo este joven para que lo vistieran otra vez con una vestidura que le permita entrar otra vez a la casa del padre? Y eso fue, número uno, el hijo menor, ahí en pantalla, con la proto vestidura, o sea, que vuelven a poner la vestidura que tuvo al principio, para que me entiendan. La primer vestidura, con arrepentimiento. O sea, ¿qué es lo que hay cosas que ocasionan que tengamos una investidura, que haya una cobertura sobre nosotros de Dios primeramente? De Dios primeramente. En el caso de este muchacho fue el arrepentimiento. Él se arrepintió y volvió a la casa. Voy corriendo. Dice segundo libro de Reyes, capítulo 2, versos 12 y 13. Dice: lo vio Eliseo y clamó: Padre mío, los carros de Israel y su gente de a caballo. Y no lo dio más. Entonces tomó sus vestidos y los rasgó en 2 pedazos. También recogió, está en amarillo, el manto de Elías que se le había caído, y regresó y se paró a la orilla del Jordán. Eliseo, discípulo de Elías, ¿cierto? Todos, eso es historia que la conocen la mayoría. Pero el maestro de Eliseo, que era el profeta Elías, ya estaba por irse de este planeta. Literalmente irse del planeta. De hecho, en la otra vez estaba leyendo que los israelíes, ¿verdad? Obviamente como nación hoy, la sociedad israelí, ellos hacen alarde de algo, porque es que no hace mucho tiempo fue el primer israelí de la época moderna que fue al espacio, un viaje al espacio, con una misión. Entonces ellos se cantaban que decían: solo 2 seres nuestros, solo 2 personas han estado en el cielo, dice. Este señor, no recuerdo el nombre, el astronauta, dice, y el profeta Elías. Ellos mismos lo dicen. Hoy la sociedad, la cultura lo mantiene así, que solo hay 2 seres. Dice, solo uno, dice, desde la era del espacio que conocemos actualmente, había dejado ese planeta, el profeta Elías. Entonces Elías se va. Y el deseo del discípulo de Elías es tener doble porción, ¿se acuerdan? ¿Qué quieres que haga? Si me logras ver antes de que me vaya, yo quisiera una doble porción de tu espíritu. ¿Cuánto alaban al Señor? Entonces, no solo el doble de señales quería Eliseo, porque Eliseo hizo 32 señales y Elías hizo 16. No solo el doble de señales, sino también primogenitura, entiéndame aquí, también. Pero si no hay manto, no pasa nada. Si no hay vestidura impuesta por Dios, no sucede nada. Yo quiero que usted pueda entenderme, por favor, en el espíritu lo que yo le quiero trasladar. Hay coberturas que no son buenas. Hay coberturas que son una enorme bendición, las que son puestas por Dios, no por el hombre. Yo no puedo decir, hermano, por ejemplo, es que mi cobertura es fulano de tal, y pues ese fulano tal a mí nunca me nutre, nunca me da un discipulado, nunca está pendiente
solamente por decir, fulano está en mi cobertura. ¿Para qué entonces? Entonces, no. Entonces, sin manto, el manto puesto por Dios, esa cobertura puesta por Dios, Eliseo nunca pudo hacer nada antes de ponerse el manto de Elías. No toda la mención. Vea la importancia de la cobertura. La porción doble de Elías, el doble de las señales, el doble del poder viene cuando se cubre con el manto de su maestro. O sea, con su mentor espiritual, para que usted pueda entenderlo. Ahora, ¿cómo se obtiene ese manto ministerial? Este manto ministerial, este sí es parecido al de las coberturas, de que haya un apóstol, de que haya un pastor, una cobertura sobre un ministro, sobre las ovejas, es ministerial. Pero ¿cómo es que se obtiene? Vamos a ver, yo ahorita le voy a entrar a otra cosa aquí, pero aquí lo puse como número 2 en aspectos de tiempo. Número 2, estamos hablando de la cobertura según Dios, no la que yo quiero ponerme como amigo. No, es que yo quiero a aquel fulano porque es más famoso, porque sale en tele, porque tiene un nombrazo, aquel apóstol de allá. Ese es el no, a mí no me interesa eso. Yo quiero una cobertura según Dios, la que me cae a la medida a mí según Dios. Entonces, número 2, Eliseo él tiene el manto ministerial. Sin ese manto ministerial no pudo hacer nada antes, pero ahora que se arropa con el manto ministerial, con la unción que tenía su mentor, aleluya, ¿cómo consigue él poder tener ese poder, esa doble porción? Lo consigue con perseverancia. ¿Sabe por qué? Porque, vean, voy a decir algo. De por sí Elías está por allá en otro planeta seguramente, y tal vez no me escuche lo que voy a decir de él. Vea, Elías era algo tremendo como profeta de fuego. Imagínense que en la Biblia, en 1 Reyes 18, Elías reta a todos los profetas de Baal y los mata con su propia mano. Yo no quiero enfrentarme con el profeta Elías, hermano. Es que a veces uno no cae en razón que estos profetas, hermano, cuando el Espíritu de Dios venía sobre ellos, ahí no hay Hulk y ahí no hay fuerza, hermano, el hombre increíble, nada. Anoche estaba leyendo ya el primer libro de Samuel. Dice que Samuel mismo, por el rey que Saúl no quiso matar, Samuel mismo lo agarra con un cuchillo y lo corta en pedacitos. El profeta Samuel, que era un santo varón de Dios. ¿Cómo adquiere uno esa pericia, esa audacia, esa capacidad, hermano, para poder enfrentar los días que nos toca vivir con un manto ministerial de unción, bendito sea el Señor, en donde nosotros no solamente obtenemos doble porción en señales, doble porción en poder, sino también primogenitura, que ya lo voy a ver, pero hay algo interesante. Elías, poderoso, hermano. Elías le dijo, Señor, y Elías sembró agua. Elías hace una zanja que era para plantar semillas, de donde cabían 12 litros, dicen las versiones modernas, de agua, y es una sequía donde hace 3 años y medio no llovía, y Elías lo que hace es sembrar agua. O sea, Elías siembra lo que no había, lo más valioso. Díganme, si hay una sequía, imagínense, estamos ya en octubre, pero digamos que estamos empezando, calculado a septiembre del 2025. En marzo del 2022 no volvió a llover sobre Costa Rica. Marzo del 22, septiembre del 25, 3 años y medio. Imagínense que en Costa Rica no llovió durante 3 años y medio. ¿Qué pasaría? ¿Cómo? Diga uno. Ayúdame a predicar mientras toma agüita. Dañaría la ganadería, la agricultura, los parques nacionales. Economía, Rodrigo. ¿Qué le parece? ¿Se imagina que lo vean usted en una crisis de esas, de sequía espantosa? Que hacer una santa, hermano, usted, por fanático, y tirar 12 cántaros de agua en aquella zanja cuando el agua vale millones. Digo, dicha, ¿no? Elías llega y dice, traigan 4 cántaros de agua y lo va a hacer.
No, pasemos otra vez esos 4. Y por si le queda el ojo, que ya como le queda el ojo a alguien, dice Elías, échenlo otra vez, una tercera vez, 12 cántaros de agua en la zanja. O sea, Elías, escuche esto, quiero que reciba esto. Elías siembra lo más valioso, que era el agua en ese momento. ¿Qué es lo más valioso para ti hoy? O se la cambio. ¿Qué es lo que crees que no tienes ahorita? ¿Qué es lo que usted cree que no tiene? Porque lo que no había era agua, hermano. Y Elías siembra agua, ¿y qué pasó? Desciende el fuego del cielo. Y en un acuerdo, estoy seguro que en un acuerdo entre el profeta Elías y Jehová de los ejércitos, Jehová le revela a Elías todo lo que aprendimos también en la escuela, y se sabe apenas hace como unos 100 años para acá, el ciclo del agua. Porque cuando cae el fuego del cielo sobre aquella agua en la zanja, dice que lamió el agua al fuego. ¿Y qué pasó? Sube como vapor. Después manda el que dice, fíjense si viene con una nube, no, todavía nada. ¿Por qué? Porque ya estaba el ciclo del agua entre Elías y Jehová para que subiera como vapor y después se echara la nube. Hermano, y dice, una de las versiones de la Biblia dice que cuando el criado dice, ahora lo mencionaba hermano Christopher en la adoración, que cuando ve como una palma de una mano, una nube como el tamaño de una palma de una mano, dice Elías a Acab, al rey, ¿sabe qué? Apúrese y corra, porque viene una de las acepciones en el hebraísmo ahí es un diluvio. Dice que lo que vino fue algo muy parecido a un diluvio, hermano, con un acuerdo entre Jehová y Elías del ciclo del agua revelado en el Antiguo Testamento, hermano. Viene fuego sobre el agua, como vapor, se condensa y aquella nube cae cada semana. Y llovió después de 3 años y medio. ¿Qué es lo que no tienes ahorita? ¿Qué es lo que te está haciendo falta? Siempre eso. Hay gente que dice, es que no, yo las ocupaciones mías, el trabajo, porque la gente piensa que soy una hermana me decía que que no tiene la gente ahorita es plata, no, ¿verdad? O sea, pareciera muy sencillo, ¿no? Bueno, tal vez lo que usted no tiene ahora es reconocimiento de las tareas que usted hace con su familia. ¿Qué es lo que no tienes? Hablando del profeta Elías, es que toda esa unción, todo ese poder fue transferido a Eliseo, pero solo cuando se puso el manto. ¿Qué es lo que te hace falta? Elías, hermano, pues tremendo esto. Elías sembró agua. Pues ya les expliqué que el acuerdo que tenía de ciencia, de física, con el Padre, revelado ahí en el Antiguo Testamento. Pero en los días de hoy, ¿qué es lo que no tienes? ¿Qué es lo que usted considera que no tiene ahorita? Aparte de plata, dijo esa hermana. ¿Será que no tienes amor? Dices, es que raro, yo creo que en mi casa a mí, como que nadie me da un 5 de pelota a mí en la casa. ¿No será que necesitas sembrar lo que no estás teniendo? Amor. Recuerde, Elías sembró lo que no había, agua, y era lo más valioso, agua. O tal vez sea tiempo, tal vez usted dice, es que yo no tengo tiempo para las cosas de Dios. El trabajo, tengo 2 trabajos, además. Yo conocí un hombre que tenía 3 trabajos y todavía estaba haciendo números y en las 3 horas que le quedaba por ir hacia Uber, ¿verdad? Terminó enfermo, por cierto. No hay quien aguante eso, no hay cerebro, casi le da una CV, ¿verdad? Un ataque cerebrovascular. Y dices que, hermano, la obligación que tengo que sacar, no tengo tiempo para el Señor. Bueno, entonces precisamente lo que usted tiene que hacer es sembrar tiempo para Dios. Y en más temprano que tarde te vas a enterar de que te sobra un montón de tiempo para servirle al Señor. Créame que sí. ¿Que acaso no vino un diluvio sobre aquel pueblo en los tiempos del profeta Elías y lo que sembró fue agua cuando no había? Pregunta final. ¿Qué te está haciendo falta? ¿Qué no tienes? Eso es lo que tienes que sembrar. Lo que no tienes, eso es lo que hay que sembrar, porque así funcionan las aritméticas del cielo. Funcionan así. Y Elías era muy poderoso y todo, hermano. ¿Sabe cómo se consiguió ese manto espiritual? Por la perseverancia, porque Elías era muy poderoso y todo lo que yo le acabo de explicar, pero tenía
Era una persona muy difícil, como por lo general son los profetas. De hecho, no tienen mucha inteligencia social, ¿verdad? Creo yo, porque son al pan, vino, ¿cierto? Usted se pone a ver el recorrido en el capítulo 2 de Segundo de Reyes, y le dice Elías, sí, pero déjeme, yo tengo que ir a Gilgal. No, yo no lo veo, Elías, pero ya, déjame, no es que yo tengo que ir a Betel. No, yo no lo suelto a usted. Y Elías seguro está menospreciando. Tengo que ir a Jericó. Yo lo agarro y seguro se le guindaba. No, yo a usted no lo suelto. Que déjame, que no es que tengo que ir al Jordán. Es más, usted no ve un solo diálogo amoroso, lírico, romántico entre Elías y Eliseo en la escritura, no aparece. Y aún así Eliseo perseveró. Yo quiero ese manto, yo quiero aquello, yo no suelto a este hombre. Y ella decía, quédate aquí. A veces yo salí así y mandado tarde en la noche, que hay que comprar algo que se me olvidó que no había. Y ya alguna de las chiquillas, papi, ¿puedo ir? No se le ocurre a esta hora. No se le ocurre, son las 12 de la noche, así no cerraba. ¿Qué lugar que cierra a medianoche? A ver si no, ¿verdad? Eso hacía Elías como dice, déjame, soltame, espérate. Él perseveró. Entonces, al hablar de coberturas, según Dios, es tener expectativa de que el mover, ponga mucha atención, de que el mover la unción de aquel que nos va a cubrir, escuche bien, nos va a llevar a crecimiento espiritual, nos va a convertir en creyentes maduros. No es solo decir, estoy bajo tal cobertura de fulano de tal, repito, hermano. ¿Qué hago yo con decir que estoy bajo tal cobertura? Si esa cobertura no me bendice, si esa cobertura no me acompaña, no está pendiente, mira cómo están tus hijos, cómo te fue, y eso es parte de un discipulado también. Entonces, las coberturas que sean según Dios, que nos van a bendecir, que nos van a aportar, que nos van a sumar. Porque aquí estoy hablando de un manto ministerial. Y poder decir, estoy bajo tal cobertura, y vieras qué bendición. Porque me siento acuerpado, me siento nutrido, siento que recibo ese pasto, es otra cosa, ese pasto que me están dando desde este púlpito. Yo no necesito ir a ningún otro lado y recibir otro pasto, porque este pasto sí me está alimentando. Cuidado con el pasto que estamos dando, que hace que las ovejas quieran ir a otro lado. Y es más, si el pasto que se está dando en este púlpito, pastor, es un pasto saludable, que nutre, ¿qué importa que alguien vaya a escuchar a otro? Va a decir, no, me digo, sí, es un arroz y frijoles, ya me están dando chuleta encebollada. A toda la bendición. Una cosa más sobre Eliseo. Él también adquiere con ese manto primogenitura, porque él dice, me devuelvo aquí un momentito nada más. Créanme que estoy corriendo todo lo que puedo. Padre mío, ¿verdad? Cuando Elías es arrebatado al cielo, Eliseo no dice, Señor mío, Maestro mío, Rabí. Dice, Padre mío, 2 veces, porque quería doble porción, doble primogenitura, que es lo que está pidiendo Eliseo. En el caso del hijo menor, ¿cómo logró él que le pusieran la vestidura otra vez? Con arrepentimiento. Y en el caso de Eliseo, ¿cómo lo logró? Con perseverancia. Tercero y final, Juan 21:18, en la Nueva Biblia Viva, dice, y está hablando, ¿se acuerdan cuando Jesús le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Le dice 3 veces, aquí está, dice, es verdad que cuando eras más joven, tú mismo te vestías, Pedro, e ibas a donde querías, Pedro, pero cuando seas viejo, Pedro, extenderá los brazos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras ir. Una pregunta, ¿qué era Pedro en ese momento? Ya voy a terminar, vuelvo a mirar. ¿Qué era Pedro en ese momento?
un apóstol. ¿Cuánto alaban al Señor? Y el Señor Jesús le dice y empieza a decirle aquella confrontación terrible que tiene que ver muchos ángulos, pero 3 veces me negaste, 3 veces te confronto, Pedro. Y le dice Jesús, usted tiene una vestidura apostólica, pero más adelante eso va a cambiar, Pedro. Pon atención, termino ya. En Hechos 10 vemos como Pedro no quiere ir a hacer una misión a la casa de Cornelio. Y se da cuenta que el Evangelio también era para los no judíos. Y en el verso, y ahí en Juan 21, nosotros podemos ver, hermano, el cambio de vestiduras. Porque Jesús le pregunta, Pedro, mi apóstol, de los principales de los 12, sí, maestro, me amas. Apacienta mis corderos. Le vuelvo a preguntar, sí, Pedro, mi apóstol, de los principales, me amas. Sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Entonces alimenta mis ovejas. Entonces, ¿qué pasa aquí? Qué tremendo, hermano. Le dice Jesús, tienes una vestidura de apóstol, pero yo te la voy a cambiar por una de pastor. Vea qué cosa más interesante. Es decir, siendo apóstol, Pedro se le confía una vestidura pastoral. ¿Y cómo se logra yo? Vea qué interesante, y con esto quería cerrar con todo mi corazón. ¿Cómo se logra pasar de apóstol a pastor sin que parezca una degradación o un descenso de categoría? ¿Cómo pasa eso? ¿Cómo se logra? ¿Usted se imagina que viene el apóstol Gustavo un día y diga, es que ya no soy apóstol, soy pastor? Un ejemplo. O cualquier apóstol. O el pastor Danilo, es que ya no soy pastor, ahora soy un miembro, no soy membresía. O sea, porque los descensos de categoría nadie se los toma muy lindos, no es muy bonito los descensos de categoría. Cuando el mayor ejemplo que tenemos es Cristo, que siendo Dios se humilló para hacerse hombre, ¿no? El mayor descenso de categoría no fue ese, fue el de ser contado como un asesino, como otros 2 malhechores a la par en la cruz. Fue haber contado, inclusive, Jesús fue hasta lo más profundo, fue hasta los infiernos, imagínense, después de ser Dios mismo. Entonces la gente no se toma bien los descensos de categoría, porque muchas veces hemos creído nosotros que porque alguien es apóstol es más importante que los otros ministerios, hermano, y olvídese de eso, olvídese. Más bien, en una lectura correcta, exhaustiva, hermano, analizada en el Nuevo Testamento, la frase apóstol, etimológicamente, hermano, viene de un concepto romano. No es que tenemos nosotros que significa enviado, no, es un concepto más añejo, romano, donde dicen que el apóstol era como un sobrenombre que le ponían cuando iban a pelear en el ejército, a cada uno de los que ponían adelante en el frente de batalla. Y todos los apóstoles del Nuevo Testamento eran evangelistas también al mismo tiempo. Pero vea lo que sucede con Pedro. Le dice, ¿sabe qué? Usted ahora puede ser apóstol, pero más adelante yo tengo otros planes. Y vaya que se convirtió en un pastor, el apóstol Pedro. ¿Cuánto alaban? Pero ¿cómo lo logro yo pasar de apóstol a pastor sin que parezca una bajada de piso? Es el tercero y final que quiero mostrarles en cuanto a las coberturas que sí son de Dios. Pedro, de vestidura apostólica a vestidura pastoral. Y esto es serio, hermano, porque se imaginan un montón de gente que anda por ahí creyéndose los CEO de las iglesias, ¿verdad? Porque también ahora funciona mucho como si fueran, ¿verdad? Lo hemos hablado como franquicias, como si fueran cuinos que me puse, como si fuera, bueno, no voy a decir más simples, ¿verdad? Porque no están pagándonos a nosotros, pero cualquiera de esas franquicias, hermano, de comidas rápidas, así me establece. Entonces, esa iglesia es hija mía, porque esto, hermano. Y nunca llega el hombre a la iglesia, nunca le preguntó al pobre pastor cómo está, que cómo le da con las finanzas, que si le envía un diario, que si le manda un simple. Esas coberturas yo no las quiero en un segundo, por ejemplo. Quiero coberturas puestas de Dios, que nutran, que acuerpen, que me generen a mí la posibilidad, hermano, de entender que si hoy estoy en este lugar, pero le voy a decir algo, usted le va a decir, este hombre ya se terminó de chavetar. Yo conocí a un hombre de Dios que era un apóstol que me dijo un día, vea, hermana, usted no sabe cómo es que Dios funciona y si nosotros no tenemos una idea.
Usted hoy puede estar trabajando, vea, hermano, y reciba esto en el espíritu, por favor, porque usted va a parecer una caballada, pero era espiritual. Dice, hoy usted está trabajando en un banco privado ganándose un buen salario, pero si Dios tiene el plan de alcanzar a alguien, dice, si Dios tiene un plan de alcanzar a alguien o a un grupo, dice, Dios lo saca de ese trabajo y lo pone a vender aguacates en una esquina y usted no sabe lo que Dios está haciendo. Hagan como esos que rapean, ¿ves? Y tiran el micrófono, no lo puedo tirar. ¿Qué le parece eso? Eso me lo dijo un apóstol. Un apóstol de Dios. Me dice, vea eso, usted no sabe. Dios con tal de alcanzar a alguien, dice, lo saca a usted de esa oficina. Era funcionario bancario, trabajaba en el Departamento Nacional en captura de moneda. Cuando el euro no había entrado en vigor, entonces capturábamos moneda para que las empresas compraran la materia prima, pero las traían desde Irlanda, por ejemplo. Entonces había que hacer cambio de moneda, colones a florines irlandeses, o coronas suecas. Entonces yo trabajaba ahí en el exchange, en la parte internacional, en el captura de moneda se llamaba, hermanos. Y me dijo eso. Dice, ¿usted está contento? Y sí, estaba para ellos que me ganaba 120,000 pesos por mes y era un sueldazo en el 98. Era una suerte de cuenta. Sí pasaba por un saco de pollo, los viernes en la calle para llegar por las casas de pollo frito. Y me dice, oye, usted está ahí, usted no sabe, que tal vez el día de mañana Dios lo mueva ahí, si lo pongan, y viera la esquina que me señaló, me hubiera señalado todavía, ¿no? Algo bien bonito ahí, en una esquina en la zona roja de San José, por el antiguo cine, porque íbamos en una bucetita de él, andamos en una misión, dice, y usted no sabe, tal vez Dios lo sabe y lo pone en esa esquina y me señaló, ¿por qué no nos señaló, hermano, mal conmigo? Todavía en la avenida central, la parte de aquella señora gordota que está, aquella estatua en la avenida central, ¿verdad? Por el banco central, ahí, con esas otras personas, no. Me señaló la esquina del antiguo cine Diva, hermano, en la zona roja. Y claro, yo en ese momento hasta me cayó mal, pero usted no sabe los planes de Dios. Porque ¿qué es lo que vale más, hermano? ¿Qué vale más? ¿Mi seguridad y mi estabilidad personal, física, material, o hacer la voluntad de Dios? Eso fue lo que hizo Pedro. Entonces, ¿cómo Pedro manejó esa supuesta y aparente degradación? Ese descenso de categoría, ¿cómo lo manejó? Rindiéndose. Porque él le dice, ¿verdad? En el pasaje, pues, ya cierro, porque estoy un poco emocionado. Dice, cuando seas viejo, extenderás los brazos. Se rindió Pedro. Pero ¿cómo yo? Este está reclamando lo que va a pasar con Juan, ¿verdad? Y dice, si yo quiero que él vea, si yo regrese, así lo dice. Entonces, ¿cómo se consigue? Ven, dice Jesús, extenderá los brazos. ¿Cómo consigo yo que no me afecte? Que hoy soy un pastor, o que hoy soy un evangelista, o que soy un apóstol, y Dios tenga otra. Hermano, ayer yo estaba hablando con un hombre, hermano, Dios mío, necesito terminar. ¿Usted quiere que les traslade este chisme santo? ¿Sí? Un hombre que tenía fundadas por lo menos más de 60 iglesias, pero que dejando dientes, pelo, todo. Y el Señor le dice, ahora deja eso ahí, ahora te vas a dedicar a esto, hermano, una tarea pero tremenda, irse a empezar de cero. ¿Cuántos estarían dispuestos? Solo cuando uno se rinde, hermano, a la voluntad de Dios, uno puede entender que no hay degradaciones ni cerruchadas de piso, ni menos, es solamente propósito de Dios. Esa es una vestidura que no nos gusta mucho ponernos a nosotros. De que hoy estoy aquí, mañana no sé dónde voy a estar. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque siempre, ay, tienes que ser prosperado. Y quien dice que yo allá en aquella esquina vendiendo, que casi, por cierto, dicho sea de paso, lo que terminé fue vendiendo maní, como el del chiste.
¿verdad? Y me dice, y allá, ustedes vienen aguacates, hermanos, conoce a alguien, a una persona que Dios tiene en su propósito, y esa persona después es una bendición para usted y lo vuelven a poner en un lugar de privilegio, así es Dios. Nosotros fuimos 7 años seguidos todos los niños a predicar a la zona roja ahí, por el antiguo cine Líbano, hermano. Y en 7 años todos los domingos, 365 domingos, un año, como que vivimos un año todos los días seguidos a predicar, solo 2 se convirtieron. Pero uno de ellos estaba tomando agua del caño cuando ese día Dios me permitió predicar, pasaba el Job, nunca se me olvidará, hermano. Ahí, al aire libre, predicando acerca. Yo sé que mi Redentor vive, y aún después de deshecha está mi piel, en mis ojos yo veré a Dios. Y ese hombre se levantó, estaba tomando agua del caño, se levantó, recibió al Señor. Hoy es un apóstol, en Las Vegas, Nevada, se ha fundado más de 25 iglesias del Señor Luis Retal. Y yo apenas he ido a comprarme los jugos del Bravo a la frontera, hermano. Pero Dios me permitió ese día predicarme. Diga que los propósitos de Dios son, como dice el apóstol Pablo, hoy insondables son tus cosas, Señor, como tú ordenas. Pónganse sobre sus pies, por favor. Padre, que venga esa cobertura tuya, Señor. Una cobertura puesta, Señor, por usted, Dios. Una cobertura, Señor, primero, de que me haga entender, Señor, que estoy sujeto a ti, y que si me sujeto a ti, Señor, a quien no veo, me tengo que sujetar, Señor, a los hombres también, Señor, puestos por ti. Pero que sea a través del arrepentimiento como el hijo menor, que sea a través, Señor, también a través de la perseverancia como Eliseo, y también a través de la rendición como el apóstol Pedro, Señor, que yo pueda entender los tiempos, el mover, Señor, la atmósfera, el impulso del Espíritu que nos está llevando en estos últimos tiempos, Dios. Y que esa cobertura ministerial sea según tú lo determines, Señor. Determina tú, Señor, eso, que sea una cobertura, Señor, de bendición, no de maldición, de bendición, donde podamos sentirnos nutridos, donde nos estamos acuerpados, porque solamente es a través de arrepentimiento, Señor, perseverancia y rendición. Padre, yo bendigo a este pueblo, en el nombre de Jesús, Señor. Tanto que hay que hablar acerca de las vestiduras, de las coberturas, Señor, que son una bendición, pero cuando son puestas por usted, Señor, por usted. Bendigo a este pueblo. Levanta tus manos en señal de bendición. Yo lo que le digo ahorita, yo le puse un disparate para no ver quién va a dar ese espacio que tienen, por ejemplo, los ingenieros que están aquí. Por eso es un ejemplo para que vean que Dios tiene propósitos a veces que no comprendemos. Pongámonos suavecitos, rindámonos ante el Señor. Ya tomamos Santa Cena, ya nos pusimos a cuentas, pero llévese esto durante la semana. ¿Qué es lo que no tienes ahorita? ¿Qué es lo que te hace falta? Empieza a sembrar eso, como el profeta ya siembra. Lo más valioso, siémbralo. Es que lo que yo más amo son mis hijos, siémbralos para el Señor, dedíqueselos al Señor. Es que lo que menos tengo es tiempo, dedique tiempo. Lo que no tengo es amor, no me dan amor, no me reconocen en la casa, no me quieren en la casa. Empiece usted, siempre usted primero. Y va a recibir un diluvio de amor, de cariño, de afecto, de tiempo. En el nombre de Jesús, Dios bendiga este pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y a la que